Divoxradio.com. Tecnología, innovación y ciencia. A un solo clic. Amigos y amigas, estamos de vuelta de la primera pausa y estamos con nuestro invitado del día de hoy. Él es Javier Piedra Fierro, él es director ejecutivo de una ONG, Fundación Energía para Todos, ¿ya? Y como habíamos anunciado antes con Katy, a Javier lo tuvimos en la temporada pasada. De hecho, Javier abrió la segunda temporada el 7 de junio, estaba viendo ahí la fecha, el 7 de junio del año pasado. Conversamos con Javier respecto a energía local y la mirada desde una fundación, ¿ya? Y hoy día lo tenemos para otro tema. Así que bienvenido, Javier. Muchas gracias por estar aquí nuevamente en Punto Conexión. Hola, buen día, hola Katy, hola Lixi. No, yo le agradezco a ustedes la invitación a conversar de estos temas que yo creo que son re interesantes y yo feliz de acá de poder compartir. Gracias, Javier, bienvenido. Gracias a Así ustedes que, por invitarme. sí, no, y una mirada también hoy día estamos cargados hacia el sur, ¿ya? Y Katy de Osorno, Javier desde Conce, así que bien también para el programa. Oye, Javier, ¿por dónde partimos? Por esta mirada, el nombre del programa le pusimos ¿qué hacer frente a las alzas de la luz? Así es genérico, ¿ya? ¿Qué hacemos hoy día? ¿Cuál es tu visión? Te hemos visto también ahí en la prensa, en algunas notas, ¿ya? En algunas propuestas, pero cuéntanos tú de primera fuente, digamos, ¿qué hacemos hoy día justamente en este proyecto que se está discutiendo, que anunciábamos que el gobierno lo iba a anunciar, lo iba a despachar en octubre y por lo visto se va a desplazar, se va a postergar a noviembre, ¿ya? Con suerte, yo Con creo. suerte, Yo sí. creo que con suerte a noviembre, ya que se está buscando, ahí Javier nos va a complementar, se está buscando que, bueno, hay como ideas contrapuestas, pero que quede algo, si bien va a ser una ley más corta, pero que quede bien hecha. Entonces, el hecho de estar corriendo, todos sabemos que estamos apurados, pero entre un mes más o un mes menos, frente a temas que son tan importantes, no veo mayor relevancia. No sé, Javier, dale tú, cuéntanos. A ver, les cuento. Mire, yo no sé, o sea, yo tengo una propuesta sobre qué hacer respecto del tema de la tarifa. Pero yo pienso que lo primero es como diagnosticar un poco, si, entender de que la tarifa va a subir porque tiene que subir, porque tenemos una ley PEC, ¿cierto? Que dice que tiene que subir respecto del IPC cada, porque la ley lo dice nomás, ¿cierto? Entonces, y además hay una diferencia, sí, de aumento entre los menores consumidores y los mayores consumidores, ya, eso es lo que está. Ahora, ¿por qué tenemos un PEC 2? Porque tuvimos un PEC 1. Ujú. ¿Cierto? Entonces, en el fondo ya tenemos una política que se repite y además también pienso yo, bajo mi particular punto de vista, también repite el fracaso, porque falló el PEC 1, está fallando el PEC 2, ¿cierto? Entonces ahora la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Hacemos un PEC 3? ¿Nos seguimos endeudando? ¿Seguimos aumentando las tarifas? ¿Seguimos eternizando la bajada de la tan ansiada y esperada bajada y comprometida bajada de la tarifa eléctrica? Ujú. O, o le damos otra vuelta a esto, lo miramos desde otro lado, y que es un poco lo que yo planteo, y que tiene que ver con ver el cuadro de fondo, o sea, ver qué es lo que pasa que, que los PEC no funcionan, ¿ya? Y por qué tenemos una tarifa tan alta, ¿ya? Y que finalmente está generando deuda, que yo creo que nadie queda contento con la deuda, porque a nadie le gusta estar debiendo, y a nadie le gusta que le deban, ¿cierto? Genera problemas de liquidez, ¿ya? Y no, cuando nos metemos en esa política del endeudamiento, que son los PEC 1 y PEC 2, dejamos de ver cuáles son las otras alternativas que hay. Y lo que yo creo es que nosotros podemos observar el programa y decir, ¿sabes qué? Mira, ¿por qué pagamos la tarifa que pagamos? ¿Cierto? Ya, tiene que ver con contratos de largo plazo. Ah, perfecto, entonces podemos analizar los contratos de largo plazo, nos podemos dar cuenta que hasta el día de hoy estamos pagando contratos del año 2006. Uno perfectamente puede ya pensar, chuta, como estoy pagando contratos de hace más de 15 años, que capaz no se adecúan al contexto actual, la tecnología cambia, qué sé yo, ¿ya? Y, eh, y que por lo demás genera un problema más o menos grande con el tema de las renovables y una eterna promesa política pública de que no baja nunca la cuenta, ¿ya? Ujú.
Entonces, pero después cuando viene a hacer un escarbar más en el tema de los contratos, ya no se empieza a dar cuenta un montón de cosas, pues se empieza a dar cuenta que existen, o sea, un montón de contratos, empresas que un año te licitaban a un precio y un par de años después te lo bajaban a la mitad, o empresas que tienen contratos indexados a los precios de los combustibles, y eso finalmente para la ciudadanía es complejo porque hay una guerra hoy en Israel contra, ¿cierto? Contra Hamas y a nosotros nos sube la cuenta de la luz. A los rusos se le ocurre invadir un país y a nosotros nos sube la cuenta de la luz. Ujú. Entonces, ese tema de la indexación de contratos al precio de los combustibles también a la ciudadanía no la protege. Y finalmente perpetúa esta alza que no permite que nunca baje la cuenta. Entonces, yo bajo mi particular punto de vista, si uno ve el cuadro completo, en vez de seguir endeudándose, y por lo menos seguir endeudándonos nosotros, ¿ah? Porque aquí nos Sí. endeuda el Estado nos endeuda a nosotros, ¿cierto? Ujú. Entonces, en vez de seguir con esa política, decir, oye, ¿por qué no hacemos otra política y eh, sin ánimo de que nadie pierda, sino con el ánimo de que todos ganen, ¿cierto? Renegociamos los contratos que son previos al año 2015, que son los contratos que yo digo que son viejos, caros y fósiles, y logramos reducir el costo de la tarifa, nos dejamos de endeudar y le damos la vuelta al cuento y en vez de subir la tarifa, bajamos la tarifa. Ujú. Y creo que por ahí va la cosa, digamos, al menos es la idea que yo estoy promoviendo. Sí, claro, o sea, es algo que se ha visto. La única duda que a mí me queda al respecto, te voy a aprovechar de hacer dos preguntas. Es que, claro, por un lado se está promoviendo la inversión extranjera en Chile, que con el tema de las renovables y de las cadenas de pago quedó bastante resentida. Entonces, el tema de empezar a revisar los contratos, que en el fondo son ingresos que les dieron certezas, me preocupa un poco la voluntad que tengan para hacer esto. Eso es solo por ahí, ¿cachai? O sea, que tiene que ser una revisión, yo entiendo, de acuerdo por ambas partes. Y lo otro que te quería preguntar, Javier, es que, claro, esta propuesta es buena, o sea, de todas maneras, plantearlo es espectacular. Y quería preguntarte en qué más están, porque también nos topamos con este tema de que el ministerio está proponiendo todo lo que es la transición energética. eh, Después nos dimos cuenta de que no había una bajada clara a números de cuánto iba a costar la transición, la ley de transición energética para el cliente. Eh, de ahí se empieza a ir un poco más allá, esta mesa entre el Congreso, o sea, entre los senadores y el ministerio, y de ahí aparece esta otra propuesta también que vendría a sumarse por parte de los diputados, que también contempla la revisión de los contratos y que no está dentro de lo que se acordó con los senadores. Entonces, ¿cómo vamos a unir todas estas patitas para que al final, yo creo que, primero que todo, que tanta gente quiera involucrarse es maravilloso? O sea, siempre han sido los mismos en el sector eléctrico y que tanta gente quiera involucrarse, yo encuentro que es maravilloso y se está logrando algo. O sea, las crisis siempre llevan a que se logren cosas y esto está pasando y está muy bien. El tema es ahora cómo nos ordenamos para lograr sacar algo en que se trabaje en todos los puntos. Oye, sí, mira, lo primero con el tema de lo que tú preguntas, como en el fondo de la certeza jurídica, que se podría decir que tiene que ver con los contratos a largo plazo, ¿cierto? O la estabilidad de la inversión a la hora de generar contratos. Acá, te lo pongo con ejemplo. Primero, el Estado de Chile ya renegocia otros contratos que son relativamente parecidos a esto, digamos. El Estado, por ejemplo, renegocia contratos con la autopista, que también son inversiones extranjeras que se vienen a hacer al país, ¿cierto? El Estado también renegocia los costos de la infraestructura que licita, eso lo hizo el MOP el año pasado, porque como ¿Ya? subieron los costos materiales, ¿cierto? El MOP renegoció las propias licitaciones que tenía con empresas privadas para poder aumentar los costos de inversión de sus propios proyectos. O sea, el Estado esto lo hace. Ya. Segundo,
desde el punto de vista privado, bueno, un poco la misma pregunta, o sea, ¿por qué por qué la minería renegoció todos sus contratos? Por qué la minería en un momento dijo, oye, ¿sabes qué? Nosotros queremos hasta el año 2025 en alguna o al 2030 otra, tener el 100% de suministro eléctrico renovable, entonces vamos a ir a renegociar. Hay mucho en la prensa de esos ejemplos, y ahí se llegó a acuerdo. ¿Por qué? Porque en el fondo, tanto las empresas que venden la energía como las empresas que consumen la energía, vieron una oportunidad de que los dos ganaran. Si en el fondo de esto se trata. Yo siempre digo, un buen negocio es donde todos ganan. Por tanto, una buena renegociación es también donde todos ganan. Yo creo Perfecto. que primero que ponerse a discutir cómo vamos a renegociar, que es como la típica pregunta, ya, pero ¿cómo lo quería hacer? Yo digo, primero que eso, hay que definir qué es lo que vamos a hacer. Antes del cómo, el qué. Si el Estado, en nombre de sus ciudadanos, puede cumplir un rol y generar políticas públicas que favorezcan a sus ciudadanos a través de una renegociación de contratos, sí o no. Esa es como la primera pregunta. Y una Ya, vez que definimos, que esa es la pelea en la que estamos ahora, digamos, yo ni me meto como proponiendo, oye, hagamos esto, hagamos lo otro, porque se puede renegociar de un montón de maneras. Lo primero es poner sobre la mesa la opción de la renegociación. Sí, oye, ¿estamos de acuerdo y vamos por esta vía, ya, o vamos por la vía del endeudamiento? Entonces, y ahí eso ya no tiene que ver con el mercado eléctrico propiamente tal, tiene que ver con el rol del Estado, pienso yo. sí, sí, sí. Eso para mí, digamos. Luego tú me hablabas de que a la transición energética se le enredó, pucha que se enredó, digamos. Completa. Claro, porque en el fondo yo creo que plantearon mal la discusión. Yo siempre pienso y digo, sé que las peleas hay que darlas, hay que elegir qué pelea dar y desde ahí tratar de posicionar un tema y poder avanzar, ¿cierto? Entonces, yo no soy muy partidario, yo no voy a estar disparando por todos lados, ya, hagamos esto, hagamos lo otro, hagamos esto, no. ¿Ya? Entonces, en temas de transición energética yo no me metí tanto, lo observé más el problema, el zapato chino que se metió el gobierno con ese proyecto, y yo creo que tuvo que ver con que no alineó a los actores en una etapa prelegislativa, pero no solamente a los legisladores, ya que son quienes te van a aprobar el proyecto, digamos. Ya lo normal que hace un ministerio es, previo al ingreso de un proyecto, ya tener rondas de conversación con todos los incumbentes a la hora de aprobarse. Ya eso no se realizó, pero tampoco se generó un consenso dentro del propio sector. Si yo me moría de la risa, si me acuerdo que sale el proyecto el 12 de julio, me acuerdo perfecto. 12 de julio sale el proyecto de transición energética, y creo que fue por un día miércoles. A los 5 días, titular en el Mercurio, salvataje a la energía eléctrica. El lunes, columna de opinión, salvataje eléctrico. El martes, estaba la misma. Y fueron 5 días seguidos del mismo titular sobre la prensa. En positivo o en negativo, pero era la misma. Salvataje a la energía eléctrica. Y a nadie le puede gustar la palabra salvataje, porque suena a la polar. Entonces, genera un conflicto político la cuestión. Entonces, Claro. y ahí ¿qué pasó? Se empezaron a dar o se empezaron a cuestionar, o empezaron a cuestionar proyectos desde el propio sector. Entonces, claro, para el ministerio era un tremendo problema. O sea, tenéis que alinear actores dentro de un sector, que es el sector eléctrico, pero por otro lado tenéis que alinear actores políticos, que son los que te aprueban este cuento. ¿Ya? Y además, dejando fuera a otro actor político, que es la Cámara de Diputados y Diputadas. Entonces, yo creo que se le enredó el cuento al gobierno y al Ministerio de Energía en particular, y, eh, y ahí está, pues yo no sé al final en qué va a quedar la transición energética, porque yo no sé si, o sea, para mí, bajo mi particular punto de vista, tiene que haber sido solo orientada al tema transmisión y haber ido resolviendo problemas de a uno, ¿ya? Pero le metieron batería, le metieron un cambio en el coordinador eléctrico en términos de los criterios, ¿cierto? Empezaron a meter un montón de cuestiones que yo al final veo que sea mucho más difícil que esas cosas avancen. Claro, o sea, la idea era, le dieron mucha velocidad, le intentaron dar mucha velocidad, pero incluyeron demasiados temas importantes. Entonces, yo considero que está bien lo que se hizo de definir, o sea, qué es lo realmente importante, salgamos con esto, y después
seguimos con el resto. Sí, en transmisión yo encuentro que igual va de la mano con el almacenamiento, es importante, pero acá podemos conversar horas. Tengo algunas otras posturas acerca de cosas que son pan para hoy, es hambre para mañana, porque al aumentar un poco la transmisión y el almacenamiento, igual se van a sobreinstalar las centrales. Entonces creo que tiene que haber un cambio un poco más allá. Alexi, Sí. quedaste... Sí, mira, un comentario respecto a esto, yo creo que es cierto lo que dice Javier. Ahora también hay que entender que en algunos aspectos es difícil tener consenso en el sector, ¿ya? O sea, efectivamente aquí no hemos hablado, van a haber ganadores y perdedores, ¿ya? O sea, porque esto en algunos casos es una torta, ¿ya? Es una torta que se reparte. Entonces, efectivamente, cuando salen hablando de la reasignación de ingresos tarifarios, ¿ya? Es claramente porque hay algunos que ganan con eso y hay otros que pierden o dejan de ganar. Uno lo puede mencionar así, dejan de ganar algo que están ahí. Entonces, en algunas cosas yo creo que es muy difícil tener un consenso en todo el sector, ¿ya? Y volviendo a la renegociación de contratos, pasa un poco lo mismo. O sea, claramente hay algunos actores del sector que obviamente les conviene renegociar contratos y hay otros no, digamos, ¿ya? Hay otros que no les convendría renegociar contratos y son claramente los que se oponen, digamos, se opondrían a este tipo de política. Yo creo que esa disputa en el sector se ha dado siempre en el reglamento de potencia y lo que le gusta a uno, a otro va en desmedro de los otros. Así que yo creo que en algunas cosas es difícil tener un consenso global, ¿ya? De esto, y yo creo que por eso se enreda. Yo creo que es normal que se enrede, digamos. Claro, no, seguro, seguro. O sea, es que debe ser difícil porque además todo el mundo tiene un montón de intereses también detrás de todos, digamos. Y es también entendible y eso no es malo per se en ningún caso. Está bien que todo el mundo persiga lo que legítimamente busca. Entonces, a mí me parece que eso está bien. Pero el cuento a lo que voy yo, Alexi, más allá, porque en un sector, claro, yo como lo miro yo soy un outsider de esto del tema del sector eléctrico, yo les he contado, yo soy ingeniero civil mecánico, yo me aproximo a la energía desde el calor, yo estudio la calefacción de las viviendas, ese es a lo que me dedico, digamos, pobreza energética, no tiene nada que ver, y esto yo lo he estudiado un montón porque me di cuenta que la tarifa eléctrica es súper sentida por el ciudadano. En general, para el ciudadano, la energía es la luz. No, la comprensión de que el calor también es energía no es tan fácil, ¿ya? Entonces, cuando tú preguntas a cualquier persona, y a mí me ha tocado un montón de veces, ya, ¿cuál es su mayor dolor? Le pregunto yo en términos de energía. No, la cuenta, la luz, es lo primero que te dicen. Y tú decís, ya, pero a ver, ¿qué gasta más acá en el sur? ¿En calefacción o en electricidad? No, en calefacción. Ya, entonces, ¿cómo va a ser más tu dolor la electricidad si gastáis más acá? Pero la gente lo entiende de esa forma. Y es súper sentida la demanda de la ciudadanía. Entonces, eso escapa al sector, eso ya es de orden político, digamos, o sea, un gobierno tiene que saber que a la ciudadanía le interesan X o Y cosas, en este caso la cuenta de la luz, y tiene que saber que lo que haga y afecte eso genera problemas políticos que van más allá del sector eléctrico. ¿Cierto? Son problemas políticos que van a tener con actores políticos que no van a estar dispuestos a legislar algo que efectivamente afecte a los ciudadanos a quienes representan. Entonces, es ahí donde yo pienso el Ministerio de Energía tuvo que haber tenido un trabajo, si es que ni siquiera de consenso, si por último hasta de mayorías, pero un trabajo realizado con los legisladores, ¿ya? Y haber tenido tanteado esta cuestión ya, porque ¿para qué voy a tirar a una piscina si no sé si tiene agua? Ese Tal cual. Oye, Javier, tenemos que ir a una pausa, se nos pasó volando el tiempo, así que vamos a una pausa cortita y estamos de vuelta. Divoxradio.com. Conversaciones de valor.